Bueno, Ana Nogueras, bienvenida a este webinar, a este encuentro virtual. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, estás? ¿qué tal, Fran? Pues primero de todo quiero hacer una breve presentación de quién eres, sobre todo desde este lado de amigo que te conoce, que te quiere y que te ha disfrutado muchísimos años trabajando codo con codo. Y si después te parece, pues tú te presentas y haces una explicación un poco de tu trayectoria personal, laboral, como tú prefieras. Yo tengo que decir que conocí a Ana Nogueras eh, justo en los primeros pasos de mi andadura profesional laboral en el servicio de mediación comunitaria de San Pera de Ribas, en un emplazamiento muy bonito, con motivo de un proyecto precioso y junto a Pepe da Pena, que ha sido otra de las grandes personas que se me ha cruzado en esta vida y que aprovecho la ocasión para mandarle un abrazo muy fuerte allá donde quiera que esté. Y, y bueno, fue maravilloso haberte encontrado, fue especial desde el primer momento. En ese entonces ya estabas trabajando en el programa de mediación comunitaria, que es un programa de prevención que contempla el equipo técnico de la Fiscalía de Menores de Barcelona, que después tú explicarás mucho mejor que yo. Pero bueno, te conocí ahí. Después la vida tuvo la maravillosa fortuna de juntarnos en trabajar en el mismo servicio. Hemos compartido muchísimas experiencias profesionales, personales, muchos cafés, muy variado rango de experiencias. Y bueno, sobre todo hemos compartido una amistad que no quiero emocionarme, pero para mí, pues, como te he dicho muchas veces, ha sido uno de los factores diferenciales de mi experiencia en lo laboral, en el equipo técnico, en el SMAT. Y así que me gustaría ahora que tú explicases de forma más rigurosa que yo quién eres y cuál ha sido tu trayectoria. Me lo pones un poco difícil, ¿eh? Gracias, me haces una presentación que es un regalo, cariño. Es verdad que la primera vez que nos vimos, además, fue en una circunstancia muy especial porque nosotros queríamos buscar información sobre qué se estaba haciendo en otros municipios, cuando justo empezábamos con el programa de prevención, Pepito y yo, y, y hubo una conexión, a veces como, ¿sabes? Como estas cosas del flechazo, en este caso amistoso, ¿no? Pero dices, hay una conexión que se hace y que luego se mantiene durante, bueno, todo este tiempo que nos conocemos y es verdad que luego va la vida y nos reúne en el mismo servicio. Fíjate tú qué curioso, ¿no? Pero bueno, yo soy pues una señora ya casi jubilada, este año ya me jubilo del todo y con una trayectoria de más de 45 años de profesión. Y tengo que decir una cosa que es muy curiosa para mí. En esta vida hacemos elecciones que, y adoptamos caminos que no sabemos dónde nos van a llevar. Y creo que muchas veces sabemos lo que no queremos y entonces actuamos como por descarte muchas veces, ¿no? Descartamos. Y entonces nos metemos en caminos que no sabemos dónde nos van a llegar porque dices, bueno, a algún sitio llegaré, ¿no? A algún sitio llegaré. Y yo quiero decir que yo llegué a esta profesión, yo soy de profesión, soy educadora social, me he criado en Francia, he vivido allí más de 20 años de mi vida, con lo cual toda mi escolaridad, mi otra lengua madre es el francés, pero nací en Granada, yo soy hija de la Alhambra, como dice mi padre. Y solo viví 6 años allí, pero bueno, suficiente como para sentir el latido de aquella tierra, ¿no? Ahora bien, los años que yo viví en Francia, toda aquella escolaridad, toda aquella mentalidad, aquella cosa tan cartesiana, tan rigurosa, etcétera, también te forjan y también te marcan, ¿no? Y llegué a esta profesión de una forma muy extraña, porque yo con 15 años quería ser enfermera y además quería ser enfermera puericultora, no quería ser enfermera de la UCI, yo quería estar con recién nacidos, con bebés, ¿no? Esto por motivos que ahora no vienen al caso no fue posible
Y entonces decidí que haría ciencias políticas, porque esto de la oración y de hablar, pues a mí siempre me gustó y la política me interesaba. Entonces me metí a hacer pues eso, un bachiller que me pudiera abrir las puertas para luego ir a la Sorbona, nada menos. Bueno, tampoco pudo ser, por historias que tampoco vienen al caso ahora. Y de repente un día, cuando ya había terminado el bachiller y cuando yo quería ir a la universidad, pero en mi casa no había dinero para que pudiera ir a la universidad, pero yo estaba empeñada, pero en mi casa se decía que no se me podía pagar, llegó el amigo de mi hermano, de uno de mis 6 hermanos, y me preguntó si a mí me gustaría cuidar niños. Y yo dije, hombre, a mí los niños me encantan. De hecho, mi primera opción había sido trabajar con niños desde muy joven, ¿no? Y entonces me presentó a su hermana, que trabajaba de educadora en un centro de protectora, y así entré en esta profesión, de absolutamente de casualidad, dirían algunos, aunque yo creo que las casualidades no existen. Y así empecé a trabajar en un centro pues eso, de protectora en Francia con 225 niños y niñas internos, en unas condiciones a veces de maltrato familiar, retirados a las familias, bueno, unos panoramas que yo pensaba que aquello lo llevaban siempre las monjas, ¿no? Y descubrí esta profesión que yo no conocía en absoluto, de la que nunca nadie me había hablado. Y después de estar un tiempo como auxiliar, me tuve que presentar al concurso de entrada a la Escuela de Educadores, lo aprobé y entonces me fui y hice la carrera de educadora social, que allí yo la acabé en el año 80, imagínate, del siglo pasado. Y aquí una anécdota que me gusta contar es que cuando quise convalidar mi título aquí en Cataluña, cuando se abrió por fin la formación universitaria con diplomatura de educación social, me pidieron un expediente que cuando lo reclamé a la escuela donde yo había estudiado me dijeron que guardaba los expedientes 10 años, no 20, señorita. Entonces nunca aceptaron convalidarme el título que yo tengo de educadora especializada, que lo tengo sellado por el Consulado Español, nunca me lo aceptaron convalidar aquí en la Escuela de Educadores en Cataluña. Pero bueno, la Gene sí que me lo convalidó desde el primer momento, lo aceptaron como que era un documento oficial y que venía de un país al que le estábamos copiando la mayoría de los programas educativos, y la Gene, con muy buen criterio, no necesitó que me pusieran ningún otro tipo de convalidación, ¿no? Pero bueno, lo curioso es que llegué a esta profesión pues de una forma in extremis, sin realmente buscarlo, ¿no? No sabía yo que existía la profesión de educadora social, ¿no? Y de ahí, pues hasta trabajar aquí en Cataluña, me casé con un catalán, me enamoré de un catalán, me casé con un catalán, con lo cual, pues me vine en el año 82 a vivir aquí y estuve buscando trabajo como educadora. Nadie sabía en el INEM en aquel momento eso qué puñetas era, eso de educadora especializada, ¿qué es eso? Con lo cual tampoco encontraba trabajo, estuve un año en el paro y fue una amiga de mi marido que me dijo, oye, eso de lo que tú hablas parece que sea lo mismo que hace un amigo nuestro que trabaja en un centro de delincuentes. Y yo dije, pues claro, es que ese es mi oficio. Y entré en el Centro de Observación de Menores de Badrás. Imagínate, en aquel momento el centro de observación estaba en Badrás y al lado estaba la cárcel, pero luego aquello lo cambiaron a Mollet muchos años después y tal. Y así entré en la Gene hasta hoy. Luego he pasado por muchos programas, desde estar en centros, a estar en medio abierto, a inaugurar con Rubert y con Charo el programa de mediación de menores, hacerlo también en adultos, hasta que lo externalizaron, y hace 16 años, pues con Pepito, de la mano de Pepe, inauguramos el programa de prevención y mediación comunitaria, y esta ha sido mi trayectoria en esta preciosa tierra que es Cataluña. Bueno, has hecho un resumen, yo diría que te has quedado bastante corta porque tus experiencias profesionales en cada uno de esos programas han sido enormes. Yo las conozco muy de cerca, ¿no?
Y, y bueno, quizá pues yo destacaría que ha sido una persona sobre todo que ha despuntado muchísimo en el ámbito de la mediación, no solamente en Cataluña, sino a nivel nacional, porque tú has sido una persona que ha asistido a ponencias, a cursos, has sido también asesora y consultora para crear servicios de mediación y, y yo pues te destacaría como una de las personas que ha contribuido a hacer de la mediación una profesión, un ámbito de trabajo en nuestro país y algo respetable, ¿no? Porque ha costado lo suyo, ¿no? Que la mediación en nuestro país tenga su espacio y su hueco, ¿no? Yo te agradezco mucho que me halagues tanto, pero yo me considero una persona muy afortunada en el sentido de que, por ejemplo, cuando me incorporé en medio abierto con los delegados de asistencia al menor, es que era un programa nuevo que hacía muy poquito tiempo que estaba funcionando y entramos 30 y tantos delegados. Entonces lo tuvimos que construir ese programa. Es un programa en el que participé de la construcción de una forma de intervención que hasta ese momento pues no existía y que había que hacerla prácticamente de cero, ¿no? Y había que ayudar con la puesta en marcha de estas medidas que ni siquiera existían a nivel legal, porque todavía funcionábamos con la ley de tribunales tutelares de menores, Del había que año crear, 45, si no recuerdo mal. o del 48, ahora no, Sí, yo sí, tampoco por me ahí acuerdo andaba. bien, ¿no? Pero bueno, que ahí estamos, ¿no? Era después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Correcto, Son medidas correcto. que vienen, son leyes que vienen de entonces, ¿no? El caso es que yo he tenido la gran suerte de formar parte del grupo que construyó la metodología de intervención en medio abierto, del pequeño equipo que inició la construcción de la metodología de la mediación penal juvenil y además de exportarla incluso a nuestros hermanos sudamericanos, porque han venido mucha gente de nuestra propia del propio Estado, de diferentes comunidades autónomas, a ver cómo lo hacíamos, pero Sí, que sí. también han venido gente de otros países Sí, como sí, sí, sí. Argentina, ¿no? Yo he tenido a la gran Marines Suárez de alumna conmigo viendo cómo se hacían entrevistas con víctimas, con infractores y cómo se hacía una mediación. Y claro, esto es, ¡buah! ¿No? Dice, por favor, ¿no? A la señora Marines Suárez siendo tu alumna era como, imponía mucho, ¿eh? Imponía mucho. Por eso te decía, bueno, yo creo que no es ningún halago, o sea, es que es meramente descriptivo lo que he dicho. Bueno, y luego también he tenido la suerte de arrancar el programa de prevención y mediación comunitaria con Pepe, que tuvimos un año que era pues piloto, donde a partir de un documento de 2 folios teníamos que inventarnos una metodología de intervención y ahí sí que me ayudó mucho toda la experiencia que tenía desde que empecé con 18 años a trabajar en el mundo social hasta el año 2004 cuando me incorporo a este programa. Entonces, te voy a decir una cosa que además para mí es fundamental en mi vida. Yo llegué al programa de mediación penal juvenil de la mano de mi hija. Mi hija tiene exactamente los años que tiene ese programa. Ese programa ha cumplido este mes de mayo, 30 años. Y yo había tenido a mi hija en el mes de marzo, con lo cual estaba de baja maternal cuando arranca este programa, pero luego me incorporo en invierno, cuando ya me recupero de la baja y todas estas cosas, entonces entro en ese programa. Y entro en el programa de prevención y mediación comunitaria de la mano de mi hijo. El programa de prevención y mediación comunitaria se firma el proyecto definitivo el 17 de noviembre de 2004. Ese día mi hijo hubiera cumplido 20 años, pero él había fallecido el 1 de enero de ese mismo año. Y yo estuve de baja hasta el mes de noviembre. Y en el mes de noviembre me llamaron a casa, me llamó Pepe, da pena, y me preguntó qué me parecería, que estaban montando un nuevo programa, qué me parecería
trabajar en ese programa de prevención y mediación comunitaria. Me explicó un poco por encima qué era lo que pretendían y eso aceleró mi vuelta al trabajo, no porque no quisiera volver a trabajar, sino porque alguien en el servicio, y eso fue cosa de Montse Cima, que era nuestra anterior jefa de servicio, pensó que seguramente me sería muy difícil volver a hacer entrevistas con chavales con la edad y las características de adolescentes de mi hijo, ¿no? Y con mucho acierto, porque la verdad es que ni me lo imaginaba, volver a tener entrevistas con chavales pues con la misma estética que podía tener mi hijo en ese momento y bueno, pues un chaval que estaba saliendo de la adolescencia, porque mi hijo acababa de cumplir 19 años, entonces, bueno, estaba todavía en ese momento en que estás decidiendo qué vas a hacer con tu vida, ¿no? Y con mucho acierto, pues me plantearon hacer algo diferente, que no estuviera desvinculado de los jóvenes, pero que no fuera una atención directa a los jóvenes. Y por eso también tengo que estar muy agradecida a las personas que pensaron en mí y que apostaron porque podría llevarlo a cabo y desarrollarlo, ¿no? Entonces, pues sí, es una de las cosas que más agradezco en esta vida, ¿no? En mediación entré de la mano de mi hija y en prevención entré de la mano de mi hijo. Cuando se me ocurrió hacer este webinar, pensé en ti, en esta temática, porque primero, creo que eres la persona que más experiencias de duelo has superado que yo conozca. Es decir, conozco personas que han tenido y han vivido momentos trágicos, momentos que dices, bueno, ya me ha tocado la que me tenía que tocar en la vida, ¿no? Después de esto ya no me puede tocar más. Y tú eres la persona que más momentos trágicos, más experiencias de duelo de forma muy adversa conozco que hayas vivido y además que hayas superado, adaptado. Después debatiremos de esto, ¿no? Porque es un tema muy interesante, pero que conozco, ¿no? Entonces, por un lado, dije, bueno, si conozco a alguien que pueda, que tenga la legitimidad suficiente para hablar de cómo se supera un duelo, esa es Ana Nogueras. Y por otro lado, además, cuando yo te conocí, que te conocí con esa sonrisa radiante que tú estás mostrando hoy, con esa personalidad esplendorosa que estás desplegando hoy y que estás siendo muy generosa en mostrar. Y cuando me enteré del background que tú tenías, dije, bueno, para mí esta tía es Dios, o sea, se acaba de convertir en mi nuevo referente de superación y claro, creo que es algo que la gente en algún momento de su vida necesita, sobre todo la gente que está pasando por un momento duro, arduo, trágico, funesto, ¿no? Que necesita conocer personas, no solamente como yo, que he sido un privilegiado en la vida, que apenas he tenido, como te he dicho en la charla previa a este webinar, pues una experiencia privilegiada de vida, sino que necesitan conocer personas que, a pesar de que hayan pasado por lo mismo, incluso por situaciones que se han repetido a lo largo de su vida, mantengan esa sonrisa, esa alegría, ese optimismo y esa belleza, ¿no? de personalidad, de sentimental que tú muestras. Yo no sé si soy la persona que tiene más legitimidad para hablar sobre el tema, pero un rato sé de lo que es pasar por pérdidas muy importantes, ¿no? Mi primer contacto con la muerte así crudo y duro fue cuando falleció el hermano mayor de mi madre, que era un tío muy querido y muy cercano a nosotros y con el que teníamos muchísima relación, y yo solo tenía 17 años y lo recuerdo con mucho dolor porque fue un accidente y entonces, claro, los accidentes es una cabronada de la vida porque nadie está preparado para eso. Tú acabas de despedirte de una persona y esta persona no vuelve. Y tú tenías proyectos, tenías planes, habíamos quedado para ir el fin de semana a su casa, ellos vivían en París, nosotros vivíamos en el norte, había 2 horas de camino y entonces íbamos quedando
por lo menos una vez al mes, el fin de semana nos veíamos, o venían ellos o íbamos nosotros. Entonces, tú, la última vez que te ves, tú quedas, ¿no? Y a la semana siguiente recibes un telegrama para decirte que a tu tío lo ha atropellado un camión y dices, no puede ser esto, no puede habernos pasado a nosotros, ¿no? Pero sí, va y pasa, ¿no? Y entonces yo recuerdo aquel episodio como una cosa muy que no te lo crees, es como que no te está pasando a ti, no puede ser eso es imposible, ¿no? Y, y luego vas al funeral y tampoco lo ves porque de la forma que había sido, lógicamente su cuerpo no se podía exponer, no se podía ver, con lo cual pues tú ves una caja, tú te imaginas que en esa caja pues hay una persona que te dicen que es tu tío y dices, pues vale, ¿no? Y la verdad es que fue muy duro y nos costó muchísimo. Además, para mi madre era su hermano mayor, era un referente, ella es la pequeña de la familia y son 8 hermanos. Entonces, claro, los vínculos que tenían entre el mayor y la pequeña eran unos vínculos muy, muy, muy especiales y fue muy duro. Yo recuerdo a mi madre con una depresión terrible después de esto, ¿no? De la que nunca volvió a ser la misma. Eso lo recuerdo perfectamente, ¿no? Pero bueno, esto no fue lo peor con lo que me iba a tener que enfrentar. Y cuando tú crees que la vida te ha hecho una putada y que entonces ya no te puede tocar ninguna más, pues resulta que sí, que te puede tocar todas y una detrás de otra, ¿sabes? Y bueno, tuvimos la desgracia de perder a nuestro hermano pequeño. Yo soy la mayor de 7 y el último varón se acababa de casar pues un mes de mayo como en el que estamos ahora y en julio, como los franceses no te dan 15 días cuando te casas, pues ellos esperaron a julio para poderse ir de vacaciones y hacer su viaje de novios, ¿no? Y se mató por camino. Tuvo un accidente en Elche, nunca supimos exactamente cuáles habían sido las circunstancias, parece ser que fue un choque frontal a medianoche y 22 añitos, un tío lleno de vida, era el payaso de la familia, bueno, no sé, yo la mayor, él el pequeño, y dices, ay, qué raro, ¿no? Y tuve la sensación de estar viviendo una situación como que de déjà vu, ¿sabes? Yo ya había vivido algunas cosas de estas, ¿no? Pero me costó mucho más remontar. Aquí sí que yo recuerdo que me costó como 3 años. Y me acuerdo perfectamente porque además yo tenía ya a mi hijo pequeño, tenía a Jonathan, que era pequeñito, que tenía 2 añitos cuando esto pasó. Y yo creo que si no llega a ser por Jonathan, hubiera tardado mucho más en recomponerme, ¿no? De aquella tragedia, ¿no? Porque era como que no entiendes nada, ¿no? Que no puede ser, que esto era imposible, si se acababa de casarse, si estaba feliz, si se iba de viaje de novios, pero ¿cómo es posible, no? Eh, bueno, se mató él, no se mató su mujer, se mató su suegra también que iba con ellos y la iban a dejar en su casa de Málaga y ellos iban a seguir haciendo una ruta por Andalucía y no llegó a Elche y nunca llegó a Andalucía. Pero Jonathan me ayudó mucho. Jonathan fue para mí la criaturita que me ayudó a atravesar aquel duelo, ¿no? Que nunca superas. Tú antes has utilizado la palabra adaptación y creo que es la palabra que mejor se puede utilizar para decir, porque tú nunca superas la muerte de un ser querido. Y entonces siguen pasando cosas, ¿no? Y tu entorno a veces no lo entiende, ni siquiera tu entorno cercano, ¿eh? Porque yo recuerdo en aquella época mi marido, que es amoroso, tú lo conoces hasta más no poder, y si llevamos ya 38 años juntos y estamos muy bien. Pero cuando ya llevaba 1 año y medio y que veía que yo estaba mucho más triste de lo que yo soy normalmente, ¿no? Él decía, bueno, que ya ha pasado un tiempo, te tienes que reponer, venga, tienes que levantar cabeza, ese tienes que, es insoportable, es que no lo admites. Además, a mí estas cosas me cabreaban mucho porque yo ya sé que me tengo que recomponer, yo ya sé que tendré que reponerme, yo ya sé, muchas cosas ya me las sé, pero
En estos momentos necesito, pues eso, digerir. Y esta es una palabra también muy importante, porque igual que cuando has tomado algo que le ha sentado mal a tu estómago, pues a veces necesitas semanas para recuperarte y que tu aparato digestivo vuelva a tener un funcionamiento, y a veces le quedan secuelas y tarda mucho tiempo en poder volver a ejercer su función más o menos normal. Pues digerir la muerte de un ser querido tan próximo lleva mucho tiempo. Luego depende de cada uno, de la mochila que lleve, de su entorno, etcétera, pero también depende mucho de uno mismo. Y tu entorno a veces no lo entiende, que tú necesites tanto tiempo, porque para los demás es mucho tiempo. Y yo no vi que era mucho tiempo, porque no estaba pensando en el tiempo, yo solo estaba conectada con lo que yo sentía. Y cuando estás conectado con lo que tú sientes, el tiempo no importa. Es que el tiempo es lo de menos. Ya lo inventó Einstein, esto de la relatividad, o por lo menos él es el que lo dice, ¿no? Lo de la relatividad del tiempo. Pero francamente, lo que para mí fueron 3 años es que ahora cuando lo pienso, madre mía, 3 años es tiempo, ¿no? Pero cuando estaba metida dentro, a mí no me parecía que fuera ninguna barbaridad, ¿no? Pero la vida no se queda quieta, la vida sigue. Y entonces un día me encontré que despedí a mi hijo que se iba de fiesta a celebrar con sus amigos la entrada del año. Lo llevamos a un autocar para que no cogiera ningún peligro. Luego volví a casa con ese mismo autocar por la mañana y por la mañana no llegó, nunca volvió. Y ese 1 de enero pues él nunca volvió, él ya nunca más volvió a casa, ¿no? Y entonces dices, yo esto ya lo he vivido, pero la intensidad con la que lo estaba viviendo era absolutamente insoportable. O sea, no hay una palabra que pueda definir el dolor. Hay muchas canciones y hay mucha literatura, ¿no?, sobre el duelo, y cada uno va intentando buscar palabras que sean lo más explícitas posible sobre el sentimiento, ¿no?, desde que te arrancan, desde que te privan, desde que te quitan un trozo del alma, un trozo de tu corazón. Yo no sé describir exactamente cómo te puedes sentir, porque cada uno se siente de una forma, pero lo que sí te puedo decir es que estás derrotado. O sea, estás derrotado. Es como, he perdido, ya está, y hasta aquí llego, ¿no? Ya está, hasta aquí puedo llegar, ¿no? Pero Paco Duque lo dice muy bien, y es la persona que después de unos años, cuando lo escuché en el centro de estudios, en una charla que dio sobre el duelo, y él lo dijo, él le puso palabras a lo que yo sentía y que nadie hasta ese momento lo había dicho como él. Uno no supera la muerte de un ser querido, uno se adapta, y uno se adapta a vivir en unas circunstancias diferentes, y uno siente diferente, y uno cambia determinadas cosas en su vida que tienen un orden de prioridad totalmente distinto. Y pasan cosas muy extrañas, ¿no? Como que, por ejemplo, pierdes miembros de la familia que no sabes por qué de repente desaparecen cuando tú crees que es cuando más los necesitas, de repente desaparecen. Entonces, claro, tú piensas, es que acercarse a la zona cero, que es el lugar donde el dolor es casi palpable, pues eso es muy difícil. La gente, no todo el mundo está en condiciones de poder mirarse cara a cara con el vacío que deja una muerte, ¿no? Y con ese dolor. Pero cuando ya han pasado meses y años, dices, bueno, no sé, no entiendo muy bien qué ha pasado, ¿no? Porque esto no puede volver a fluir. Y también de repente se te acercan personas que
eran simples conocidos hasta ese momento, puede que incluso vecinos que solo te habías cruzado con ellos yendo a buscar a los niños al colegio y de repente se meten en tu casa porque necesitan ellos hacer algo por ti porque sienten que es terrible lo que te pasa y entonces que no lo hago por ti, que lo hago por mí porque necesito yo, si me dejas, acercarme a ti y que se convierten en amigos para toda la vida o por lo menos hasta ahora, porque nunca se sabe, ¿no? Y la imagen que a mí se me ocurría que podía definir mejor lo que para mí había pasado en mi vida, y yo nunca lo he sufrido, no sé lo que es un tsunami, yo solo lo he visto en las películas, ¿no? Pero creo que es como si hubiera habido un tsunami en mi vida que había arrasado con todo, absolutamente con todo, y conforme iba pasando el tiempo y entonces empiezas a poderte mover, a poder dirigir tu mirada para un lado, para otro, mover un brazo, una pierna, todo esto es metafórico, ¿no? Pero a la que empiezas un poquito a moverte, entonces empiezas a ver cómo está todo y qué lejos han quedado algunas cosas que no las vas a poder volver a encontrar nunca más. Otras cosas que las tiene aquí que dices, madre mía, si esto es mío, no me acordaba ni que existía. ¿Y esto dónde estaba? Y tienes que reconfigurar pues un poco tu entorno, el escenario en el que tú vas a vivir, con lo que te ha dejado el tsunami, con las cosas que encuentras, con las que ya no encuentras, con las que desaparecieron, con las que te trajo la marea que no sabes de dónde han venido, y con unas que son chulísimas y otras que son terribles, ¿no? Y con las que tienes que aprender a vivir, porque no hay otra. Y te tienes que adaptar a que va a estar ahí siempre, porque esa pena es que habita, lo llena esta habitación, está llena, absolutamente llena de los 19 años que vivió mi hijo, pero no porque haya cosas de él, que no las hay, prácticamente hay 2 o 3 cosas suyas, porque eso sí que yo no quise convertir esto en una especie de mausoleo, ni hablar, de esto ni hablar, ¿no? Pero en esta habitación está su vida. En estas paredes se transcurrieron los 19 años de su vida. Están pintadas distinto, está decorado distinto, los muebles son otros, todo es diferente. Pero estas 4 paredes son las que le vieron crecer. Entonces, la pena siempre está y forma parte de tu vida, ¿no? Y entonces, la semana pasada, curioso, porque el otro día cuando leía tu post que te habías estado así un poquito de bajón, a mí me pasó la semana pasada. Yo la semana pasada tuve un bajón terrible. Cuando te digo terrible es que estuve llorando con 4 o 5 días. ¿Por qué? Pues porque sí, porque vives en unas circunstancias muy particulares en estos momentos, que yo lo he llevado fantástico durante los primeros 40 días. Entonces, 40 días, cuarentena, hasta ahí, cuarentena, 40 días, dices, vale, ¿qué es esto de una cuarentena de 14 días? Era como que no me cuadraba, pero para mí 40 días, cuarentena son 40 días, ¿no? Y cuando llegamos a los 40 días, pues yo ya me las prometía felices, que iba a ver a mis nietos, que iba a poderme juntar con mi hija. Y viendo cómo la cosa se iba liando, yo creo que me vine un poco abajo, ¿no? Y también me coincide pues con cosas, porque las fechas, aunque intentes huir de las fechas, son muy desagradables estas fechas y llega la primavera y hay que estar contento y hay que estar feliz y hay cosas que la pena está contigo y a veces de repente hace como un geyser, ¡paf! Y te estalla adelante, ¿no? O a veces solo burbujea y entonces sale un poco el tufillo y más o menos la puedes un poco sobrellevar, ¿no? Pero tienes que estar siempre preparado para que en algún momento pues la marea suba más deprisa de lo que tú habías calculado. ¿A qué se aferra una, Ana, cuando cree que lo ha perdido todo para seguir adelante? ¿A qué se aferra una para seguir adelante cuando lo ha perdido todo? ¿Y qué cosas no le ayudan a una, ¿no?, a seguir adelante? Ay,
Es muy difícil esta pregunta que me haces porque además no hay una respuesta que le valga a todo el mundo. Aquí cada uno tiene que encontrar su propia fórmula, porque no hay una fórmula mágica, no existe. No, eso tiene que ver con cada uno, tiene que ver con la mochila de cada uno, con la manera de ser de cada uno. Yo te puedo decir lo que a mí me sirvió. La gente te va dando recetas, la gente te dice tienes que vivir, tienes que tirar adelante, piensa que tienes una hija, que está tu marido, que no te has quedado sola, y entonces te van diciendo todas estas cosas, ¿no? Pero a mí no fue eso lo que me hizo tirar para adelante, en absoluto, en absoluto. Y a lo mejor es egoísta lo que estoy diciendo, ¿eh? Porque yo no quería hacer algo por los demás. Yo quería hacer algo por mí. Yo quería que fuera, intenté, o por lo menos en mi cabeza, en mi manera de entender la vida, en el compromiso que yo tengo con la vida desde muy pequeña, para mí lo fundamental era que el compromiso fuera conmigo y con la vida. Porque si yo estoy comprometida conmigo y estoy comprometida con la vida, entonces yo puedo tirar adelante también por mi hija, también por mi marido, también por mis amigos, también por las demás personas a las que yo amo. Pero si yo no soy capaz y yo no puedo tirar adelante por mí misma, porque me quiero y porque yo quiero salir adelante, no puedo salir adelante por nadie más. Entonces estuve mucho tiempo de baja y esto la gente me decía, pero ¿por qué no te vas a trabajar? Casi te distraes. Y digo, yo no me quiero distraer. ¿Qué es esto de distraerse? Yo quiero mirar esta fiera a los ojos, quiero ver esta negrura, quiero ver estos agujeros negros que no sé dónde me van a llegar, pero los quiero tener delante, porque quiero saber a qué monstruo me estoy enfrentando, que ya sé que es terrible, pero yo me quiero enfrentar a eso. Porque si yo no me enfrento a eso y no le tomo la medida a este monstruo de alguna forma, yo no voy a poder salir adelante, me voy a malvivir y voy a estar pues como una señora que venía al grupo de duelo con nosotros, que ya iba por su 5º intento de suicidio, a pesar de tener 3 hijas que la adoraban y que estaban muy encima de ella. Pero si tú no lo puedes hacer por ti, no lo puedes hacer por nadie. Entonces, lo que a mí me sirvió fue un compromiso que yo tenía conmigo misma. Y te voy a decir una cosa que para mí es fundamental y que a mí me ayudó. Yo hice un intento de suicidio cuando tenía 18 o 19 años, antes de entrar a trabajar como educadora, por una situación muy difícil en ese momento. Los adolescentes a veces tienen estas épocas terribles, ¿no? De que, como en Romeo y Julieta, ¿no? Que no era por una historia amorosa, pero que era todo o nada y bueno, y entonces hice una tontería que por suerte era más una llamada de atención que realmente un querer acabar con mi vida, ¿no? Cuando lo miras con un cierto un enfoque así desde con más distancia, con más lejanía, ves que en realidad lo que querías era más llamar la atención y desahogarte, ¿no? Pero cuando salí de aquella, sí, me desperté en mitad de la noche en una zona rural donde yo vivía a las 3 de la mañana en medio de una carreterita en camisón, en medio de la niebla y con un coche que me venía de frente, que por suerte no iba como un loco el señor, que no tenía culpa de nada y me esquivó de milagro y me acompañó a mi casa. Eso Claro, no no lo dices sabía que yo. no te has tomado unas pastillas, no, estás totalmente derrotada, ¿no? Y eran momentos, creo que fue, mi madre estaba con mucha depresión, mi tío había muerto, bueno, en fin, una cosa así como muy de una ensoñación, ¿no? Lo que, muy extraño, ¿no? Pero yo en ese momento me juré a mí misma que había sido un regalo el que se me había dado, dándome la vida, ¿no? Y que yo esto no podía jugar con eso, que con eso no podía jugar. Y cuando murió mi hijo me acordé. Entonces yo estuve casi 11 meses en casa sin trabajar porque tenía que averiguar si yo quería vivir o yo no quería vivir.
si quería vivir, quería decir vivir con todas las consecuencias, sabiendo que la vida a mí no me iba a regalar nada y que si en algún momento dado me tenía que volver a dar un estacazo, me lo iba a dar. Entonces, ¿yo quiero eso o quiero, pues eso, malvivir o no vivir o quedarme en un rincón como victimizada por esta situación y que tengan lástima de mí o que me tengan pena, ¿sabes? Y entonces, claro, esto fue un tema que tenía que hurgar y bucear en mis rincones más íntimos de mi ser para ver hasta dónde yo iba a ser capaz de tirar adelante y de dónde iba a sacar las fuerzas para optar por una cosa, optar por la otra. ¿Tendría fuerza suficiente para salir adelante y enfrentarme a lo que la vida quisiera traerme? ¿O me rendía? Y a mí me sirvió todo ese tiempo, que justamente no me quería distraer y no quería pensar en otra cosa, para hacer esta reconstrucción de mí misma y escoger vivir, con todo lo que eso significa. Es decir, a mí nadie me va a regalar nada, la vida me va a seguir trayendo desgracias si me las tiene que traer y me va a traer alegrías si me las tiene que traer y me las trae. Y a partir de ahí, pues oye, me caigo, me levanto, me caigo, me levanto, me caigo, me levanto, me caigo, me levanto. A veces más deprisa, a veces más lento, a veces me cuesta más, a veces salgo cojeando, pero esa fue mi elección. Entonces a mí me sirve eso, el compromiso con la vida y buscar en mí cuál es el motor que me va a ayudar a volver a mirar a la vida de frente y decir, mira, aquí estoy. Tráeme lo que me tengas que traer y procura ser no demasiado dura conmigo, por favor. Y gracias. Me ha maravillado cómo lo has explicado, porque a veces, aunque los profesionales que nos dedicamos al mundo, pues eso, de la salud mental, de la ayuda, del cuidado, etcétera, podamos explicarlo, no hay nadie mejor que alguien que haya pasado por eso, pero además alguien como tú que hayas transitado eso con el nivel de autoconsciencia que tú tienes, porque claro, tú no eres una persona que ha pasado por esta experiencia sin conocimientos sobre el No, tema, sobre que no tengas conocimientos sobre la superación personal, sobre pues, la educación social, estrategias, técnicas, herramientas, sino que eres una persona que ya estaba entrenada en todo eso, pero que el camino lo has tenido que hacer igual, ¿no? igual. Lo tienes que hacer igual y es más, creo que incluso te exiges más todavía, ¿no? Porque conoces lo que es entrar en el victimismo porque lo has vivido y porque sabes lo difícil que es sacar a una persona de ese lugar en el que se instala y desde el que a veces es tan difícil rescatarles, ¿no? Porque se están perdiendo un montón de cosas, ¿no? Pero también es respetable. Hay gente que no puede, pues oye, no puede, no puede, y ya está. Cada uno, yo estoy convencida que cada cual hace lo que puede, cada cual hace lo que puede. Y que lo que a mí me va bien no le tiene por qué ir bien a otra persona, esto también te lo digo. Ahora, también yo recibí ayuda, yo me dejo ayudar. Yo siempre me he dejado ayudar, siempre. O sea, esto es una cosa que la gente, mucha gente no se deja ayudar, porque ir a un psicólogo, ¿cómo va? Es que yo no estoy loco, es que, pues, o a lo mejor sí, oye, yo cuando me vi en medio de Y no aquel pasa nada, camino, ¿no? cuando yo me vi en medio de aquel camino y cuando recapacité pensé, pero tú estás loca, tía, ¿qué estabas haciendo, no? Y claro, llega un momento en tu vida en que dices, a ver, a ver, a ver, a ver. Un poco de cordura, ¿no? A ver, ¿qué te está pasando, ¿no? Entonces, hay cosas que a mí me han ayudado. Primero que supongo que la profesión, nuestra profesión, a mí me obliga, porque yo quiero, a hacer mucha introspección. O sea, esto que se dice comúnmente de que yo me como la cabeza, ¿no? Pero yo me como la cabeza porque quiero comprender qué me pasa, por qué esto me afecta, por qué esto me duele, por qué aquello me molesta, por qué aquello me cabrea. Intento comprender qué teclas está tocando dentro de mí para que eso me haga saltar o me haga estar de una forma u otra, ¿no?
sobre todo cuando estás mal, que es cuando sobre todo más lo analizas, ¿no? Porque cuando estás bien, pues mira, no tienes tanta preocupación. Y luego cuando perdí a mi hijo, yo fui a un grupo de duelo. Y fuimos Juan y yo, fuimos los dos. Mi hija, por ejemplo, no quiso ir y es un grupo que la verdad yo lo recomiendo siempre que me preguntan porque es un grupo que está muy bien formado, hay personas muy competentes, todas las monitoras que llevan los grupos son personas que ellas mismas han perdido a un ser querido y que han pasado por una formación específica y que tenían grupos además que podían ser de padres que han perdido a sus hijos y que estaban totalmente separados de lo que podía ser el grupo donde has perdido un cónyuge. O el grupo de hermanos, donde has perdido a tu hermano, ¿no? Entonces, claro, yo el tiempo que estuve yendo a ese grupo, que fue casi un año estuve yendo a ese grupo con Juan, a mí me fue muy bien, a Juan no, por ejemplo, ¿no? Pero claro, es que esto va conmigo, va con mi manera de ser, y entonces todo lo que allí yo podía rescatar, Juan no estaba en condiciones en ese momento, había un bloqueo en él que era tan grande, tan grande, tan grande como para que hasta 10 años después él no ha sido capaz de poder elaborar ese duelo, ¿no? Y ha estado ahí enquistado, haciéndole muchísimo daño, pero muchísimo daño, además a nivel de salud, tanto como para que acabe teniendo un infarto, ¿no? Claro, es que estamos hablando de cosas muy serias, ¿no? Y claro, no sé, para mí era una cuestión de salud mental también, ¿no? O sea, aquello no me iba a devolver a mi hijo, por supuesto que no me iba a devolver a mi hijo, pero siempre pongo un ejemplo de lo que me pasó en aquel grupo de duelo que a mí me sirvió muchísimo. Yo conocí a una pareja que habían perdido a su hijo en el momento del parto, porque vino con vuelta de cordón, y yo siempre me acordaré que aquel niño ya tenía su habitación preparada, todo el ajuar preparado, aquellos padres jóvenes que eran treintañeros, que estaban con toda la ilusión, lo tenían todo listo, el niño venía a término y aquel niño se llama Pau. Y yo me acordaré toda la vida de Pau. Y me acordaré toda la vida de aquellos padres que decían que ellos nunca podrían saber de qué color era el color de los ojos de su hijo, que nunca sabrían cómo sería la voz de su niño, que nunca oirían a Pau llamarles papá, mamá. Y a mí me entró una pena tan grande de ver de oír aquella pareja, que pensé que yo era una súper privilegiada. Lo digo sinceramente, porque yo pensé, no puede haber nada peor que tener 9 meses de ilusión, que te has preparado, que has querido quedarte embarazada, que la vida te da la suerte y la alegría de que te quedes, que todo va bien, que tienes un embarazo perfecto, que ya cuando lo tienes todo montado, está todo preparado, tenías hasta en la puerta pone Pau, todo el ajuar del niño, bueno, todo preparado, todo el mundo con las ecografías, con estas cosas, ¿no? Y Pau no llega, pero además con la gran putada, y perdóname la expresión, de que aquel niño no se consideraba en aquellos años, no se consideraba un niño que se pudiera enterrar, porque no era ni era un feto, no se le consideraba ni un neonato, porque había nacido muerto. Entonces era un feto, y como tal es que ni siquiera tenía derecho a un entierro, si ellos hubieran sido católicos, ni a un entierro en Camposanto, ¿no? Y dices, por Dios, yo no soy creyente, y a mí esto me da igual, ¿no? Pero a ellos no. Y no puede, ¿qué es esto de que es un feto si ya nace a término? Bueno, en fin, a mí me pareció aquello una historia mucho más trágica que la mía, porque claro, un amigo mío francés que vino a vernos el verano después de morir nuestro hijo y vino expresamente a pasar unos días con nosotros y me decía, yo no sé si no hubiera preferido perder a mi hijo recién nacido, me decía, porque claro, perder a tu hijo ya con 19 años, y yo le decía, que va, tú no sabes lo que estás diciendo. Tú no sabes lo que estás diciendo. Y le puse el ejemplo de esta pareja, ¿no? Y me dice, ostras, dice, yo no lo había visto así. Digo, mira, es que a mí los 19 años que yo he disfrutado de mi hijo,
Los recuerdos que yo tengo, las vivencias que yo tengo, las complicidades, todas estas cosas que yo he vivido con mi Jonathan, esto a mí no me lo quita nadie. Esto yo lo tengo, yo todavía oigo a Jonathan decirme, ¿quién me quiere más? Y hacerme carantoñas. Yo todavía oigo a Jonathan cantarme Ángel malherido. Yo todavía, Jonathan está siempre entre nosotros o con nosotros. Claro que lo dejamos descansar, pero él forma parte de nuestras vidas. Y como forma parte de nuestras vidas, mis nietos tienen un tío que se llama el Titi Guapo y ya no puede pasar al lado de una foto de su tío, que solo hay 3 en casa, pero él la coge y le da un beso a su Titi Guapo. No sé cómo decirte, lo vivimos con naturalidad, pero claro, hay gente que no puede hacer esto. A mí me ha encantado eso que has dicho de que no hay fórmulas mágicas, No. de que cada uno tiene que encontrar su fórmula, que lo que me funciona a mí quizá no te funciona a ti, pero creo que ha sido tremendamente maravilloso y generoso por tu parte que hayas compartido eso, ¿no? Porque lo que has dicho, ¿no? Porque quizá no solamente las personas, sino también los profesionales podemos tener esa tendencia a decir, oye, tienes una hija, oye, mira la vida, lo que te depara aparte de esto, tu trabajo, Pues sí. tu marido, tus padres, tu familia, mira, tienes todo esto, ¿no? Y de alguna manera yo también creo que además lo hacemos, y lo estoy pensando ahora, pero es tremendamente, lo que debes de sentir es que si haces eso eres tremendamente egoísta, ¿no? Hacerlo por eso, no estás, no es un sentimiento genuino, ¿no? No. Por lo que lo estás haciendo. Entonces, eso de que el Es de compromiso es con la impotencia, vida. Fran, si me permites, yo creo que es de impotencia. Porque cuando tú estás frente a una situación como esa, te viene seguro que la persona que ha perdido a un hijo sabe perfectamente lo que tiene y lo que no tiene, pero en ese momento lo único que puede ver es lo que no tiene. Y ese vacío no sabe cómo manejarse ni cómo gestionar, cómo va a gestionar a partir de ahora el resto de su vida, cómo puñetas va a gestionar ese vacío, porque esto es para siempre. Esto es para siempre y eso es una palabra enorme, porque el siempre es que es eterno, aunque sepamos que somos finitos, pero siempre es muchísimo tiempo. Entonces, un profesional pues se va a intentar hacerte conectar con las cosas que tienes para que no pienses en lo que no tienes. Pero hay un momento en el duelo en que tú solo puedes acompañar a esa persona en su dolor, en su llanto, en su pena, en su desazón, en estar total, en su derrota, en su sentimiento de derrota. Porque lo único que puedes hacer es ofrecerle un hombro para llorar. Yo recuerdo a algunas amigas mías que venían y que me decían, mira, es que yo creo que vengo más por mí que por ti, pero es que yo lo necesito, porque yo no sé qué decirte. Digo, si es que no hace falta decir nada. Y yo tenía amigas que venían a verme cada semana, un ratito, media hora, tomábamos un té, unas galletitas y hablábamos de cómo estaban las niñas, cómo estaba, de otras cosas, ¿no? Y oye, ese rato de normalidad era terapéutico. Para ella, que había venido, porque en la imaginación de los demás tú te estás muriendo. En la imaginación de los que no te ven, tú te estás muriendo, porque no puedes estar bien, solo puedes Claro, estar muriéndote. Y claro. entonces te vienen a ver y de repente pues ven que todavía caminas, que puedes preparar un té, puedes preparar una bandejita con galletas y que puedes hacer como una persona normal sin estar continuamente hundida en el llanto y en el dolor, ¿no? Entonces es como que se van reconfortados y tú también has pasado un rato de una cierta normalidad, ¿no? Y eso es lo que más importa. Y eso la gente no lo sabe. La gente dice, no, claro, yo no te he llamado porque es que no sabía qué decirte. Mal. Si a ti te sale de llamarme y de decirme, Anita, quería solo oírte, no sé qué decirte, pero que sepas que estoy aquí y que pienso en ti. Pues ya está. Pero hay gente que de repente yo recuerdo que al año cuando me reincorporé al trabajo, gente muy cercana a mí, compañeras con las que había trabajado codo con codo durante años, que no fueron capaces de
descolgar el teléfono porque no podían articular palabras, las llamé yo para decirles, nena, que ya he vuelto, que estoy trabajando. Y entonces derrumbarse ellas, porque la culpa no les ahogaba y dicen, no, es que yo no quiero que te sientas culpable, yo ya entiendo que tú no has podido, pues ya te llamo yo para que sepas que he vuelto, ¿no? Pero eso no todo el mundo tampoco lo puede hacer. Y yo también entiendo, ¿no? Y hay otras personas con las que eso no ha funcionado. Hay otras personas que además no es casi para mí incomprensible, ¿no? Con las que no hemos vuelto a tener ninguna relación cero. Amigos íntimos con los que nos íbamos de fin de semana y que venían a tu casa sin avisar y que tú ibas a la suya. Y de repente desaparecen de tu vida, ¡de tu vida! Y dice mi hija, mamá, ¿qué pasa, que nos hemos muerto todos en esta casa? Imagínate un adolescente con 15 años diciéndote, mamá, pero nos hemos muerto todos en esta casa. Claro, esto hay que trabajárselo, también, ¿eh? Mira, me interesa mucho hablar de esto. Voy a recordar lo que has dicho, porque creo que son frases para la posteridad, ¿no? Lo de la vida no te va a regalar nada, ¿no? Y sin embargo, lo que te ayuda es escoger vivir, a pesar de que la vida no te promete nada, porque la vida en realidad no está descrito en ningún sitio que la vida te haya prometido que te va a ir bien. Exactamente. O que te va a dar una y luego ya no te va a tocar el resto, ¿no? O en la vida en ningún momento se te aparece bajo la apariencia de ningún ser y te dice, bueno, ya no te va a tocar más o estas son las condiciones del trato. La vida es felicidad, ¿no? Esto son todo proyecciones nuestras, ¿no? Sí. Pero escoger vivir, ¿no? Y otra parte del duelo que tú has pasado, y a mí me interesa mucho precisamente que expliques, tiene que ver con esto. Personas que no mueren, sino que están vivas, pero que de alguna manera te mueren para ti porque desaparecen voluntariamente de tu vida sin que haya sucedido nada que tú puedas explicarte que se debe por eso, ¿no? Pues sí. Una amiga mía, muy amiga mía, con la que me crié en Francia, que íbamos a la escuela primaria, cuando le explicaba, pues esto, por ejemplo, ¿no? Que de repente algunas personas de la familia habían dejado de visitarnos y de llamarnos y de tener relación con nosotros y no había ninguna explicación y nunca más hemos vuelto a tener relación. Y yo le decía, se lo contaba y ella me decía, pero bueno, eso es imposible porque habrá pasado algo. Digo, que yo sepa, no. Ahora, creo, que cada uno tiene su manera de alguna forma de imaginarse cómo tiene que ser el duelo cuando pierdes a un ser querido y más a un hijo, ¿no? Entonces, te llegan y te llueven como por todas partes como propuestas o como ideas, como acciones que se supone que tienes que hacer, ¿no? Porque eso es lo convencional, ¿no? Bueno, yo no soy muy convencional de entrada, es verdad, no soy muy convencional, aunque tampoco es que sea una revolucionaria anarquista, ¿no? Pero muy convencional, pues tampoco, ¿no? Y claro, tuve mucha presión por si haría una misa por mi hijo, ¿no? Y yo acababa de perder a mi hijo, hacía menos de 24 horas que no estaba entre nosotros. Bueno, pues supongo que sí, no sé, pues supongo, eso es lo que se hace, ¿no? Pues supongo que sí, ¿no? Mi hijo estaba bautizado y además él quiso hacer la comunión. O sea, yo los bauticé por tradición y luego dije, no, mira, que escojan ellos. Y entonces él un día me dijo, mamá, yo quiero hacer la comunión. Digo, mira, que si es por los regalos, niño, ya te digo yo que dime qué quieres, que yo te lo compro. Y te hago una fiesta con todos los amigos que vengan. No, yo quiero hacer la comunión. Bueno, y estuvo 2 años yendo a catequesis, se lo pasó genial y él estaba feliz y estaba contento y con 10 años hizo la primera comunión y luego ya nunca más quiso saber nada de los curas, pero hasta ese momento de su vida, él, y tenía una cosa que a él le gustaba mucho, que era el Cristo de los gitanos. Entonces, el Cristo de los gitanos a él, el Cristo del gran poder aquel, es que era
bueno, una cosa que le gustaba a él, ¿no? Bueno, pues oye, era adolescente y bueno, a cada uno tiene su momento, ¿no? Entonces, bueno, te decía eso porque cuando me preguntaban si haría una misa, yo no me lo había ni planteado, pero dije, bueno, pues supongo que sí, ¿no? Y luego, ¿pero dónde la va a hacer la misa? Porque claro, yo vivo en un barrio, mi hijo ha tenido mucha vinculación con el barrio de donde su familia paterna y, y también ha ido los últimos 2 años de escolaridad, los hizo en una escuela concertada, que también eran medio monjas, medio ¿cómo se dice? Laicos, ¿no? Ujú. Entonces, pues no sé, a mí me hacían me preguntaban y yo digo, oye, pues es que no lo sé, ya, pues sí, oye, no, yo no me voy a oponer si quieren hacer una misa en el colegio donde él estudiaba para que puedan ir todos sus amigos, o si quieren hacer una misa en la iglesia de donde es su abuela y sus tíos, pues yo no me voy a oponer, ¿no? Pero claro, yo vivo en este barrio y aquí se ha bautizado, aquí he hecho la primera comunión, nosotros vivimos aquí hace mucho tiempo. Bueno, no sé, ya lo pensaré, es que ahora mismo no estaba yo para eso. Bueno, esto fue una cosa que sucedió que por lo que fuera, alguien de la familia entendió que le estaba encargando que organizara eso. Estas cosas que pasan. Yo en realidad no estaba encargándole nada a nadie, todo lo contrario, ¿no? A mí me preguntan y yo contestaba, pero como zombie que estaba en ese momento, porque era la menor de mis preocupaciones, ¿no? Otro tema fue el velatorio. No pudo haber velatorio porque mi hijo tuvo un accidente y hubo que hacer una autopsia y como en la autopsia pues tardaron 48 horas en darnos los resultados, pues no se pudo hacer velatorio, con lo cual si él el día 1 tuvo ese accidente de enero, el día 3 se hizo el entierro, bueno, no el entierro, el funeral y no se pudo hacer velatorio, con lo cual fue una situación de no poderte tampoco despedir. Y entonces, claro, mi hijo, que había vivido varias muertes en los años anteriores, porque habíamos perdido a un cuñado que él lo adoraba, para él era, bueno, un tío muy especial, porque era joven, rockero y con moto, bueno, en fin, con el que se podía identificar cualquier adolescente, ¿no? Un marido de una hermana mía. Y total, él había visto varias muertes y él me dijo, mamá, si a mí algún día me pasa algo así, a mí que no me pongan en un sitio de esos como que parezca un fiambre, ¿eh? Ahí en un sitio ahí con un cristal que está, que yo no quiero, ¿eh? Y yo digo, a ver, Jonathan, pero tú qué me estás contando, que esto, en todo caso, te lo dijera yo a ti para que lo sepas, pero que tú a mí, bueno, yo te lo digo, me dijo. Vale. Y que él quería ser incinerado. O sea, estas cosas nosotros en casa nunca hemos tenido tabú la muerte, porque nos ha acompañado siempre, porque claro, en mi casa, mi hermano Patri, siempre hemos hablado de mi hermano Patri, ¿no? Y no sé cómo decirte. Pues, bueno, llegó el momento en que no hubo velatorio y entonces, claro, nosotros no estábamos para muchas organizaciones, ni tampoco para caer en todo. Entonces, cuando el día que falleció nuestro hijo, cuando salimos del hospital, él falleció en Tarrasa, nos fuimos a pompas fúnebres y en pompas fúnebres entonces empezaron a sacarme catálogos para que viera ataúdes y bueno, una serie de cosas. Y yo le dije a aquel señor, le dije, mire, con la muerte de mi hijo no vamos a hacer negocio. Así que como mi hijo quería ser incinerado, usted me va a buscar el ataúd más barato que tenga en ese catálogo y no vamos a hablar más de este tema. El hombre guardó todos los catálogos, me dijo que sí vamos a querer un recordatorio, dije eso sí, escogimos el recordatorio, dijimos la frase que queríamos que constara y punto. Y organizaron ellos una despedida muy sencilla, muy simple y muy bonita, donde realmente tengo que reconocer que fue muy breve, pero que fue muy bonita. De esto me acuerdo, ¿no? Pero claro, no sé por qué te contaba esto, que me he ido del tema que me habías preguntado. Porque teníamos que hablarlo de alguna manera. Sí, pero me estaba refiriendo a algo en ese...
Bueno, sí, Venía, entonces hubieron críticas. sí, ¿Por qué? venía de la gente que desaparece, ¿no? Sí, porque resulta, intentando explicarme, ¿no? ¿Por qué desaparece la gente, ¿no? De repente no hubo velatorio y yo no me acordé de decir en pompas fúnebres que a mi hijo, por favor, no lo expusieran. Claro, ¿tú crees que yo tenía la cabeza para acordarme de todas esas cosas? Entonces, cuando nosotros llegamos el día de los funerales, cuando llegamos nosotros a pompas fúnebres, alguien había pedido la llave de la salita donde estaba mi hijo y ya había dentro un montón de gente. No esperaron a que llegáramos los padres y nos dieron a nosotros la llave para que entráramos a ver a nuestro hijo, sino que alguien de la familia pidió las llaves de la sala donde estaba nuestro hijo y cuando nosotros entramos en aquellas pompas fúnebres, aquella salita ya estaba llena de gente. Reacción mía al ver que además estaba en una urna de cristal, expuesto, manos a la cabeza, madre mía, que mi hijo no quería ser expuesto, que mi hijo no quería ser expuesto. ¿Qué hago yo? Saco a todo el mundo de allí. Imagínate, acabo de perder a mi hijo, se supone que tengo que estar muriéndome de dolor, que tengo que estar por los suelos y que me tienen que estar levantando para, como a la Pantoja cuando murió su marido, ¿sabes? Allá, pobrecita, ¿no? Pero que me tenían que estar sosteniendo y yo no, yo allí firme, pensando que mi hijo no quería ser expuesto, fuera todo el mundo. Bueno, entonces, no sé, yo busqué explicaciones, digo, pues hay gente que se ha debido sentir herida, gente que no le ha gustado mi forma de actuar, que seguramente debieron pensar, esta mujer debería estar destrozada y mírala cómo está, ¿no? Yo qué sé, pero no me explico por qué la gente de repente desaparece, ¿no? Y entonces hubo uno de nuestros colaboradores de Justicia Juvenil que vino a verme varias veces aquí a casa, al señor Luis Feducci, al que le tengo un Gran aprecio y maestro. un cariño especial, que nos vino a ver a Juan y a mí, a nuestra hija, y que le explicaba yo esta situación porque no lo entendíamos, ¿no? Y entonces él me dijo, mira, Ana, aunque te parezca mentira, este tipo de situaciones provocan mucha envidia. Dice, ¿por qué? En estos momentos, aunque sea por estas circunstancias tan terribles, sois el centro de atención, el foco de atención, todas las miradas y todas las atenciones, todo revolotea a vuestro alrededor. Entonces sois el foco, el centro de atención y estáis como muy rodeados, muy arropados. Además sois una familia a la que se quiere mucho y que aglutina muchísima gente a su alrededor. Entonces, claro, la envidia es muy mala. Así me dijo el doctor Feducci. No me había parado a pensarlo. No te lo habías parado a pensar, yo ¿No? tampoco, pero cuando me lo dijo Luis, de repente fue como, no se hizo la luz, no, pero que era como un punto más, un factor más a tener en cuenta, ¿no? No por todo el mundo que te desaparece, pero por ciertas personas que de repente el protagonismo que podían haber tenido, pues no lo tuvieron, porque no dejamos que nadie organizara el funeral, no que no dejáramos, es que no tocaba. Yo organicé el funeral de mi hermano, lo organicé yo, y el funeral de mi hijo iba a ser lo último que podía hacer por mi hijo y quería hacerlo yo con mi marido, lo queríamos hacer nosotros. Sí. Parece, Nosotros lo habíamos parece, traído al mundo y nosotros quisimos hacerlo como la vida nos permitió, porque no pudimos ni hacer un velatorio, ¿no? Pero dices, pues se va a hacer así, al que le guste bien y al que no le guste, pues que lo respete, y si no lo quiere respetar, pues mira, Dios, tú tu camino, yo el mío. Y así pasó, ¿no? Y entonces, las palabras de Feducci a mí me encajaron con algunas personas que no habían tenido protagonismo, porque no nos habían podido ayudar, acompañar a lo mejor, o hacer cosas que de entrada parecía que iban a poderse ellos hacer cargo, pero tú cuando pierdes a un hijo, tú no estás pensando en que a este le tienes que dar protagonismo, no vaya a ser que se sienta mal, al otro le tienes que hacer un encargo. Oye, por favor, un poco de madurez, ¿no? Que esto parecía de patio de colegio, ¿no? Como si, ay, que no me dejan ser delegado de clase. Pues no, mira, en estas situaciones, pues como que no toca. A veces, ¿no? Se me ocurría, ¿no? Mientras estás hablando, a veces para ayudar basta con no estorbar, ¿no? Sí, pero no desaparecer, Fran, porque hay personas a las que
yo quería profundamente, y digo quería porque amar también es una opción, y esto lo descubres. No, es que es así. Y tanto, y Cuando tanto. eres muy joven te enamoras y dices que es donde el corazón te lleva, sí, pero con el tiempo también descubres que tú quieres a quien tú quieres querer y que lo mismo que amas puedes dejar de amar. Entonces, pues hay personas a las que he querido muchísimo, pero muchísimo, de verdad, ¿eh? Y que ya no las quiero. No las quiero no porque, no que las deteste, ni que... No, 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 Ni no, que no, las no, 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 no. odies, ni que... Ay, no, no, en absoluto. Yo soy incapaz de odiar a nadie porque... Sí, que a veces la gente piensa que cuando no se quiere a No, 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 alguien es porque se ha pasado al extremo opuesto, no, no, no. ¿no? Yo no, no, no hay nadie a quien yo odie, de verdad. No, no, de verdad que no, ¿eh? Y además yo nunca le desearía lo que nos ha pasado a nosotros, no se lo desearía ni a la peor persona de este mundo que pasara por el donde nosotros hemos pasado. No se lo deseo a nadie, de verdad, ¿eh? A nadie, no. Pero, pero hay gentes con las que yo ya no quiero volver a tener una relación. No me interesa, no me interesa porque yo me tengo que proteger, porque si hay una cosa que sí que te pasa con esto de perder seres queridos y perder personas que no están muertas, que dices, no se han muerto, pero no las tengo y han desaparecido de mi vida y no sé por qué, porque no hemos podido ni hablar de por qué se han alejado, no hemos podido ni, ni siquiera comentarlo, ¿no? Entonces, creo que hay cosas que tienen que ver con esto y que esto no puede digerirlo. Entonces, por más que tú intentes desde aquí, da igual. Es aquí donde se sitúa toda esa todo esa vivencia está aquí. Entonces, como tiene que ver más con emociones y con vivencias que realmente con razonamientos, pues es que hay cosas que yo creo que no sirve ni siquiera hablarlas, y menos después de tanto tiempo. Y menos después de tanto tiempo. Entonces, pues lo mismo que amas, un día pues dejas de amar y no pasa nada. Yo no amo a los miles de millones de personas que hay en este mundo y no le deseo nada malo a ninguno. O Qué sea, que no poderoso darte de cuenta de eso, ¿no? De que amar es una decisión. es una decisión. Exacto, ¿no? Porque hay mucha gente que cuando pierde a alguien que no se ha muerto, sino que está vivo, pero que la persona ha decidido de alguna manera ya no estar en tu vida por las circunstancias que Por sean, lo que sea. en la relación que sean, darte cuenta que amar es una decisión tuya que tú puedas escoger es tremendamente liberador, ¿no? Sí, pero es muy difícil llegar hasta ahí, ¿eh? Porque son muchas horas de llanto, muchas horas de comerse Eso no el hay quien te lo coco quite. y es muy doloroso porque cuando se te muere una persona es como que tú sabes que eso no tiene marcha atrás, es que lo tienes que digerir como sea, le pondrás el tiempo que sea, te tomarás todo el bicarbonato, las sales de frutas que te tengas que tomar, lo que sea, Mm. pero que eso no tiene vuelta atrás, pero que una persona a la que tú quieres profundamente decida que no quiere estar en tu vida, que ella decide que no quiere estar en tu vida, tú no sabes por qué, y que además no quiere explicarte por qué no quiere estar en tu vida, pues eso es muy duro, es muy duro, muy duro, muy duro, muy duro. Y es otro duelo que tienes que hacer. Al final, en esta vida, vamos haciendo duelos continuamente. Continuamente vas haciendo duelos, unos más intensos, otros menos, uno más largo, otros más cortos, pero todos tienen una cosa en común, y es que duelen. Por eso duelo. Me, ha- Me acaba de dar una espinita, ¿no? Hay un Pellizco flechazo, se ¿no? llama. Sí, 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 un Se pellizco en llama eso que has dicho. pellizco, Todos un tienen en común pellizco. eso, ¿no? Que duelen. Es que es lo que Porque hay tienen en hilo de común. duelo. Es que sí, yo es que es la mejor manera que lo entiendo, ¿no? Duelo para mí viene de dolor, no de dualidad, viene de dolor, ¿no? Y luego Eh, una cosa que he aprendido, Frank, Dime, dime, que dime. creo que a la gente le tiene que, seguramente, eh, como impactar, ¿no? Hay un dicho popular que dice, eh, mal de muchos, consuelo de... De tontos. Vale,
Eso es lo que la gente dice, ¿verdad? Ajá. Pues no es así, no es así. El refrán auténtico dice, mal de muchos, consuelo de todos. De todos. Sí, señor. Esa es la frase. Y cuando en el grupo de duelo trabajábamos, y por eso existen los grupos de terapia, porque tú no estás solo, porque eso no te pasa solo a ti, porque no es una putada que la vida te hace a ti, porque no es que sea la vida injusta contigo, porque si la vida, ¿qué pasa? Que es más justo que no me pase a mí y que te pase a ti. ¿Dónde puñetas está esto de la justicia? No tiene que ver con eso. Tiene que ver con algo que sucede en lo que sentimos y que no se puede explicar, porque la vida es así. Y la tomas o la dejas. Y si la tomas, pues la tienes que tomar como te venga. Y a veces será un río manso por el que navegar va a ser una gozada y te vas a poder recrear y te vas a poder parar y te vas a poder hacer el lagarto en alguna piedra y disfrutar del buen tiempo, y en algunos otros momentos va a ser un torbellino, un torrente que te va a empezar a envolver con todas las piedras y todo el agua violenta y que te va a estrellar a una orilla, y si tienes suerte no te ahogas. Y así es. Y al final todos desembocaremos en el mismo sitio, que será en el mar abierto. Yo creo que para mí eso que has explicado junto con todo lo que has, junto con todo tu testimonio, es la mejor definición de aceptación, ¿no? Para mí aceptación no significa lo que significa la palabra aceptación, el hecho de que yo estoy de acuerdo con lo que me No, ha sucedido, el hecho de que yo acepto decir, bueno, pues ya está, esto es lo que tenía que pasar, ¿no? no, O que tú de alguna manera te resignas, ¿no? no. Eh, no, yo incluso, como decía Paco Duque, ¿no? En la entrevista también que le hice, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con lo que me ha pasado, ¿no? Ni pienso estarlo, ¿no? Ni pienso estar de acuerdo con lo que me ha pasado. Simplemente me adapto, entiendo que hay unas nuevas circunstancias en las que yo elijo seguir adelante, ¿no? Y para mí eso, ¿no? Junto con lo que has dicho de la vida no me va a regalar nada, pero mi compromiso es con la vida, y yo, a pesar de eso, de que sé que no me va a regalar nada, de que sé que me puede volver a dar los palos que le dé la gana a ella, yo escojo vivir. Para mí esa quizás sea la definición más bonita de aceptación, que en términos prácticos podríamos llamar, mejor dicho, adaptación, ¿no? Pero que a un nivel, a una semántica suprema, ¿no? Me parece una definición maravillosa de aceptación. Creo que además tú lo has explicado con un nivel de insight brutal, porque tienes herramientas y códigos para poder identificar las cosas que se te mueven adentro. Pero quizás lo más bonito, lo más valioso del testimonio que tú das, Anita, es, y me emociona al decirlo, ¿no? Es la belleza con la que lo has experimentado y lo has compartido. No, hombre, es natural. Para mí es natural. Piensa que este tipo de conversaciones no las tengo con mucha gente porque son pocas las personas que se atreven a acercarse de tan cerca a tocar estos sentimientos que son tan difíciles de llevar, ¿no? Y te diré una cosa con la que muchas veces ha habido controversia, ¿no? Cuando se habla de la intimidad, el derecho a la intimidad, ¿no? Y cómo se entiende esto de la intimidad, ¿no? Mucha gente entiende que esto de la intimidad es que tiene que ver muchas veces hasta con lo sexual, ¿no? Cosas que se hacen en la intimidad, ¿no? Y un día descubres que lo más íntimo que tú tienes, lo más íntimo que hay, es tu relación con la muerte y con la vida. Eso es lo más íntimo que hay en ti. Qué Es bueno, la relación que tú tienes con la qué vida bueno. y con la muerte. Y hablar de la vida, pues
en según qué términos bastante superficiales, yo diría, pues nos atrevemos a hablar todos a diario. Hablar de la muerte, sobre todo cuando te ha tocado de cerca, tan de cerca, no es algo con lo que todo el mundo se atreva a acercarse. Es como si fueras una polilla y te acercaras a la luz, ¿no? Y te corres el riesgo de quemarte. Pues mucha gente no quiere acercarse tanto. Es aterrador, ¿no? Tener un testimonio tan cercano, tan directo, que pareciera que te puede pasar a ti, ¿no? Sí, es que por eso mucha gente cuando me venía a ver me decía que es que se ponían en mi lugar, que no querían ni ponerse en mi lugar, pero claro que todos habían pensado, es que esto me podía haber pasado a mí, porque eran padres de niños que tenían la edad de nuestros hijos, con los que habían ido al colegio, de aquí del barrio, gente que nos conocíamos, a lo mejor no de tener amistad, pero sí de tener una relación cordial y de colegio y de vecinos. Y es que nos podía haber pasado a nosotros, ¿no? Y entonces el identificarte con eso, pues de repente moviliza a la gente y hace que se acerquen a ti. Pero hay otros que por esa misma razón se alejan. Por esa misma razón. Es lo que decía, ¿no? Paco Duque, ¿no? Lo dice mucho, lo de que todas estas situaciones te reconectan con tu vulnerabilidad, ¿no? Y la mayoría de personas transitamos por la vida autoengañándonos, ¿no? Con esa fantasía de omnipotencia, de a mí no me puede pasar esto, esto no me puede suceder a mí, esto es incompatible conmigo, con mi vida, yo estoy protegido por un manto protector invisible que es la suerte, ¿no? Pues sí, pero no estamos protegidos con un manto invisible. Seguramente estamos más protegidos de lo que nos creemos en algunos momentos, que dicen, madre mía, ¿cómo pude que no me pasara nada, ¿no? En aquella situación, ¿no? Yo misma en medio de aquella carretera, ¿no? Pero de repente dices, estoy expuesta porque estoy fuera. No estoy en mi guarida, encerrada. Bueno, ahora sí llevo 53 días en mi guarida encerrada, ¿no? Pero estoy fuera y lo que intento es no ir a pecho descubierto, eso también te lo digo, porque al final, después de tantos sinsabores, de cosas que ya no intento ni siquiera comprenderlas, porque al final dices, es que si tiene que ver con lo que yo siento aquí o con lo que los demás sienten aquí, y eso es muy difícil que lo podamos compartir porque se ha roto el vínculo, se ha roto la relación, es difícil compartir cuando se ha roto la relación, yo no voy a ir a pecho descubierto, entonces me protejo y mi manera de protegerme pues es alejarme de las personas que pueden ser susceptibles de hacerme daño, ¿no? Que no significa encerrarme, significa simplemente preservarme. Entonces yo les deseo toda la felicidad del mundo, pero yo me preservo de aquellas personas que en un momento dado pues han tenido la capacidad de hacerme daño, porque el amor a veces duele. Y entonces a veces te hacen daño con el amor, porque como tú quieres a esa persona, sabe dónde te puede hacer daño. Y si no lo hace conscientemente, muchas veces sí sabe que aquello te está doliendo y a lo mejor no sabe cómo hacer para que no sea así, seguramente, pero entonces soy yo la que tiene que desarrollar los utensilios, las herramientas para preservarme y para protegerme. Y eso, pues, si te escuchas y si te fijas y si miras a tu alrededor y si no te pones unas gafas negras, pues lo puedes ver. Pues, Anita, te quiero dar las gracias de corazón por quiero haber... enseñar una cosa. A ver. ¡Wow! Estos son mis hijos y este es mi hijo Jonathan, en una de las últimas salidas que hicimos a La Molina. Qué guay, qué fuerte, qué Mi fuerte. chico. Muchas gracias, Ana, por ese gesto tan cariñoso, tan Muchas amable, gracias a ti, tan cariño. Ya sabes generoso. que para lo que necesites. Pero te tengo que decir que me siento un privilegiado, no solamente por el testimonio que has compartido conmigo, porque yo he empezado con la libreta en blanco, porque no sabía qué te iba a preguntar y le he acabado llenando de notas que son notas para mí, porque son aprendizajes, son lecciones de vida.
que me guardo. Esta es mi libretita del Grup Caliu, donde guardo esas cositas íntimas que voy escribiendo de reflexiones y me la he llenado de reflexiones de tu vivencia, de tu aprendizaje, de tu experiencia, de tu amor también por la vida, que es Sí, lo que gran, destacaría, gran. ¿no? Que es común a todo lo que has vivido, ese amor por la vida, de escoger vivir, seguir Es adelante, el hilo pero conductor, es el hilo exacto, conductor. pero como muy bien has dicho al final, pero no ir a pecho descubierto, ¿no? No, 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 hay que aprender a preservarse, Exacto. hay que aprender a preservarse. Pues nada, nos vamos a ver, por fortuna me has comentado muy antes de lo que yo imaginaba y ahí aprovecharé para físicamente pues mantener unas palabras contigo en la distancia de seguridad que tengamos que mantener obligatoriamente, evidentemente. Qué difícil. Sí, porque además tú y yo somos súper tocones. Yo además, cuando nos vemos, siempre nos damos un abrazo Piel, piel. caluroso y tan maternal, tan fraterno que yo siempre siento que la verdad es que me va a costar. No sé si me voy a acordar en ese momento que no puedo abrazarte. En fin, pues nada, muchísimas gracias, Anita, por haber compartido el testimonio y bueno, pues seguimos viéndonos, seguimos Seguimos, hablando y seguimos compartiendo cosas, seguimos eligiendo vivir. seguimos. Adelante. Un beso. Un abrazo muy fuerte, guapa. Besitos, amor. Adiós. Chao, chao.